Una vez que hemos estudiado lo que es el fuego, los factores y elementos que intervienen en el fuego, los tipos de fuego y los efectos, debemos aprender las medidas de prevención y protección, diferenciando básicamente protección pasiva, protección activa. A continuación, se comentan los pasos de acción de la protección activa. 1. Evitar que ocurra. Orden y limpieza. Sustituir lo peligroso. Control de almacén. Control de temperaturas de focos de ignición. Mantenimiento instalaciones, en especial eléctrica y de gas. Prohibición de fumar y o sistema de permisos de fuego. Segundo, evitar sus consecuencias. Consecuencias: muerte por asfixia, inhalación de gases, pánico colectivo e individual, quemaduras. Medidas: protección estructural, sectorización o confinamiento, vías de evacuación, salidas, alumbrado de emergencias, señalización. La protección estructural hace referencia a combustibilidad de los materiales de construcción. Merecen especial mención la peligrosidad de los materiales de construcción y de decoración que existen en el mercado. En función de su reacción al fuego se clasifican en estas categorías que van desde la incombustibilidad M0 hasta los altamente combustibles M5, siendo M0 incombustible, M1 combustible no inflamable, M2 difícilmente inflamables, M3 medianamente inflamables, M4 fácilmente inflamable. La legislación limita la aplicación de cada categoría según los usos a que están destinados. En los elementos decorativos se utiliza con frecuencia la ignifugación, tratamiento a base de sales químicas que permiten disminuir la combustibilidad. Desde el punto de vista técnico, el comportamiento de los elementos constructivos son los siguientes: estabilidad al fuego, mantenimiento de la capacidad portante. Para llamas, igual capacidad portante más no emisión de gases inflamables más estanqueidad. Resistencia al fuego, igual capacidad portante más no emisión de gases inflamables más estanqueidad más falta de aumento de la temperatura. Las técnicas de protección no eliminan el riesgo, sino que disminuyen el riesgo, y entre ellas tenemos la protección estructural, y entre los elementos de protección resalta la sectorización o confinamiento. Denominada protección pasiva, analiza las características de diseño y construcción del edificio en relación con la propagación de humos y llamas, estableciendo las condiciones de resistencia y estabilidad al fuego de los elementos constructivos, así como de confinamiento para conseguir sectores de incendio, de forma que el fuego no se propague de unos sectores a otros, sea en propagación horizontal o vertical. Sector de incendio. Recinto delimitado por elementos resistentes al fuego del grado que en cada caso se determine y que encierra una o varias actividades definidas por un único uso. Requisitos: dotación de un doble sistema de puertas con dispositivo de cierre automático. No han de acceder más que zonas de aseos, ascensores, los recintos o sectores a independizar y, en su caso, el espacio exterior seguro. Disponer de un sistema de ventilación cruzada. Para completar las medidas de protección es necesario hablar de la señalización. Para ello, se muestra en las siguientes imágenes varios tipos de señalización que hacen referencia básicamente a
salidas y vías de evacuación, señales de socorro. Las consecuencias derivadas de un incendio dependen en gran manera de la rapidez con que se efectúe la primera intervención. Las instalaciones o sistemas de detección y alarma cumplen con el fin de reducir al mínimo los tiempos de intervención. La detección se basa en los fenómenos que acompañan al fuego: gases, humos, llamas y calor, de donde surgen las denominaciones de los diferentes tipos de detectores. Detectores de humo, rápidos. Detectores térmicos. Detectores de llama. Detectores de gases. Pulsadores manuales de alarma. Como ya conocemos, son 4 los componentes del tetraedro del fuego. Básicamente, la extinción se fundamenta en la rotura de este tetraedro separando uno de los 4 elementos, pudiendo actuar sobre el combustible por eliminación. Por ejemplo, bombeando el combustible de un tanque en llamas a otro lugar, o cerrando el paso de gas de una conducción en llamas. Teóricamente sería el método más eficaz, pero en la práctica no es fácil de aplicar por su complejidad. Sobre el comburente, por sofocación, impidiendo que llegue el oxígeno. Esto es lo que se consigue al cubrir el fuego con tierra o con una manta. Sobre la energía de activación, por enfriamiento. Lo que se hace es absorber el calor necesario para que la reacción no progrese. Sucede cuando se echa agua sobre madera ardiendo. Sobre la reacción en cadena por inhibición o rotura de la cadena, dado que la reacción tiene lugar a través de un mecanismo de radicales libres. Lo que sucede es que al neutralizar estos radicales se detiene la reacción. Para llevar a cabo el proceso anteriormente descrito, se utilizan diversos tipos de productos o agentes extintores, entre los que se pueden citar como más importantes: agua, para apagar por enfriamiento absorbiendo calor del fuego para evaporarse. Por lo general, es más eficaz si se emplea pulverizada, ya que se evapora más rápidamente, con lo que absorbe más calor. Espuma. Se trata de una emulsión de un producto espumógeno en agua. Apaga por sofocación al aislar el combustible del ambiente que lo rodea, ejerciendo también una acción refrigerante debido al agua que contiene. Se utiliza en fuegos de clase A y B, sólidos y líquidos. Especialmente eficaz para fuegos de clase A, sólidos, ya que apaga y enfría las brasas, son polvos químicos secos. Se trata de polvos de sales químicas de diferente composición, capaces de combinarse con los productos de la descomposición del combustible, paralizando la reacción en cadena. Según su composición, serán eficaces para determinadas clases de fuegos. Por otro lado, existen los medios de extinción gaseosos, CO2. Se trata de un gas inerte almacenado en forma de líquido a presión. Al descargarse se solidifica parcialmente apagando por sofocación, aunque también produce un cierto enfriamiento. Eficaz para fuegos de clases A, B y eléctricos. Al ser asfixiante hay que ventilar después de su uso. Distintos tipos de agentes extintores. Arena seca.
proyectada con palas sobre líquidos que se derraman en el suelo, apaga por sofocación. Mantas, utilizadas para, por ejemplo, apagar un incendio de las ropas de una persona. Deben ser de fibras naturales, lana, etc., y no de fibras sintéticas. Explosivos, utilizado en casos especiales, fuegos de pozos de petróleo. La explosión abate las llamas, pero luego hay que actuar con rapidez para evitar que el fuego vuelva a prender. A continuación presentamos un cuadro resumen que puede ser de utilidad a la hora de usar los distintos tipos de agentes extintores existentes teniendo en consideración el tipo de combustible. Cada uno de los diferentes agentes extintores ya detallados son aplicables a través de sistemas y equipos de extinción, que pueden clasificarse en equipos manuales, portátiles, extintores, fijos, bocas de incendio equipadas, BIES, columnas hidrantes exteriores, CHE, columna seca, equipos automáticos, rociadores automáticos de agua, instalación de CO2, instalación de polvo, cortinas de agua. Extintores portátiles. Un extintor es un aparato que contiene un agente o sustancia extintora que puede ser proyectada y dirigida sobre un fuego por la acción de la presión interna. Esta presión, que puede obtenerse por una compresión previa permanente, por una reacción química o, lo más habitual, por la liberación de un gas auxiliar. Según su peso se clasifican en manuales, cuando su peso total es inferior o igual a 20 kilos. Dorsales, cuya masa total es inferior a 30 kilos, con equipo de sujeción para transportar a la espalda. Extintores sobre ruedas, dotados de ruedas para el transporte por una o varias personas o mediante remolque. La eficacia, según UNE 23110, viene expresada por un número seguido de una letra. El número hace referencia a la capacidad de extinción sobre un fuego hogar tipo, y la letra hace referencia a la clase de fuego aplicable, A, B, C o D. Según la eficacia y con carácter obligatorio, los extintores deben ir provistos de una etiqueta de características en la que se indicará, entre otros datos, el modo de empleo y la eficacia del extintor. Se situarán de tal forma que puedan ser utilizados de forma rápida y fácil, a ser posible, siempre preinstalados sobre parámetros verticales a una altura tal que la parte superior del extintor se encuentre como máximo a 1,70 metros del suelo. Su distribución debe ser tal que ningún punto diste más de 15 metros de un aparato extintor. La verificación y mantenimiento deberá hacerse según lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Los recipientes se someterán a las verificaciones periódicas cada 5 años, hasta un máximo de 20 años que se considera la vida útil del aparato. La presión y carga del extintor se revisarán anualmente. Desde la perspectiva práctica, un extintor portátil se debe utilizar de la siguiente manera. Sólidos, sobre la base de la llama, de manera progresiva y en zigzag, predominantemente desde arriba hacia abajo. Líquidos. No es conveniente lanzar el chorro directamente sobre el líquido incendiado, sino de manera tangencial, para que no se produzca un choque que derrame el líquido ardiendo y esparza el fuego. Varias personas. Se deben situar en fila cuando uno de los extintores se descargue, retírese, busque otro extintor y colóquese tras sus compañeros.
Bocas de incendio equipadas, BIES. Dentro de los medios de extinción con agua, uno de los equipos de aplicación más extendidos son las bocas de incendios equipadas, BIE. Su aplicación más extendida es considerarse como el complemento ideal de los extintores portátiles y está indicada en aquellos casos en que el riesgo estimado o la extensión del sector de incendio a cubrir lo exijan. Para su uso requieren la existencia de abastecimiento de agua que asegure su presión y caudal continuo durante su aplicación. Una BIE es un equipo de lucha contra incendios constituido por los siguientes elementos: boquilla, lanza, manguera, racores, válvula, manómetro, soporte, armario, para las de 45 milímetros. Según el diámetro de la manguera instalada, se distinguen BIE de 45 milímetros, para utilizar en aquellos locales en los que se prevén incendios importantes, ya sea por la carga calorífica existente o por las características de los locales, almacenes, locales industriales, etc. BIE de 25 milímetros. Por su reducido caudal y por su manguera semirrígida permite su aplicación sin tener que extenderla totalmente, lo que hace más sencillo su manejo. Su uso es recomendado para locales cuya carga calorífica no sea elevada, vivienda, hoteles, escuelas, etc. Las partes de una boca de incendio son lanza o surtidor, resistente a la corrosión y a la acción mecánica a que ha de ser sometida. Boquilla, debe ser de un material resistente a los esfuerzos mecánicos y a la corrosión. El cierre de paso deberá estar incorporado en la lanza o en la boquilla. Manguera, es el enlace entre el sistema de distribución de agua y la lanza. Su diámetro será de 45 o 25 milímetros. Las bocas de 45 milímetros se disponen en mangueras flexibles y las bocas de 25 milímetros se disponen en mangueras semirrígidas. Su material debe ser el adecuado, ya que va a soportar presiones de agua muy importantes, roces, etc. Su longitud de 15 a 30 metros, aunque no deben preverse tramos de manguera de más de 15 metros, ya que implica una dificultad de manejo. Racor de tipo Barcelona. Pieza metálica con dos roscas internas en sentido inverso, indispensable en las conexiones de las mangueras utilizadas para apagar incendios, normalizadas bajo la UNE 23400. Manómetro, capaz de medir entre 0 y la máxima presión que se alcance en la red. Según el Real Decreto 1942-1993 del Ministerio de Industria y Energía, la presión dinámica en punta de lanza debe ser de 2 kilogramos centímetro cuadrado. Válvula. Resistente a la corrosión y a la oxidación, puede ser de apertura automática en instalaciones con una manguera de 25 milímetros de diámetro. Soporte. De devanadera para ambos tipos o de plegadora para el de 45 milímetros de diámetro. Armario. Empotrado o de superficie para la instalación de las de 45 milímetros de diámetro que permita fácilmente el despliegue de la manguera sin ocasionar estrangulaciones en ella. El mantenimiento de los equipos de protección deberá ser anual y en algunas operaciones especiales deberán realizarse cada 5 años. Columna seca. Se trata de una instalación constituida por una o varias tuberías verticales dedicadas exclusivamente al uso del servicio público de extinción de incendios y que se encuentran habitualmente en los huecos de escalera de edificios urbanos. De la tubería parten bifurcaciones normalmente en cada planta, donde se conectan las mangueras y lanzas de extinción. Se denominan secas porque habitualmente están vacías sin agua. Su llenado se produce en el momento de su uso, a través de una toma que suele encontrarse a nivel de suelo en la fachada del edificio y a la que se conecta el camión cisterna que proporciona el caudal y la presión requerida. Las conexiones de cada planta estarán alojadas en hornacinas provistas de tapa con la inscripción «Uso exclusivo de bomberos».
Columnas hidrantes exteriores, CHE. Son equipos de lucha contra el fuego situados en el exterior de los edificios y constituidos esencialmente por un conjunto de válvulas, un cuerpo de columna y racores de conexión. Están conectadas a una red general de incendios que permanentemente se encuentra bajo presión. Entre las características destacan: según sus características, se pueden distinguir en CHE, columna húmeda, columna seca, y atendiendo a su implantación pueden ser de superficie, de arquitectura subterránea. El diámetro de las mangueras, dispuesto por la normativa, puede ser de 70 o 100 milímetros de diámetro. Cortinas de agua. Sectorizan grandes áreas cuando esta sectorización no es posible por medio de muros y o puertas, debido a que se precise mantener la libre circulación de personas y o vehículos. El accionamiento puede ser automático o manual desde el ordenador del centro de control. Rociadores automáticos. Detectan un incendio y proceden a su control y extinción sin necesidad de intervención humana. El paso del agua a través de una válvula de control situada en el ramal de la red de rociadores pone en funcionamiento una turbina que acciona una campana de alarma. Cuando la temperatura alcanza una temperatura, ejemplo 70 grados centígrados, se rompe la ampolla de líquido liberando el agua a presión. Continuamos con el análisis de los principales métodos de extinción y detección de incendios con los siguientes elementos. Detectores de incendio. La mayoría son detectores de humos que se encuentran distribuidos por todo el edificio. La señal de los detectores es enviada al centro de control, desde donde se tomarán las medidas necesarias. Pulsadores de incendio, situados en las zonas de circulación, cubriendo todas las áreas del edificio. La señal de los pulsadores es enviada al centro de control, desde donde se tomarán las medidas necesarias. Del mismo modo, completamos la relación anterior con la inclusión de otros medios materiales. Alumbrado de emergencia, para mantener un nivel de iluminación suficiente en las vías de evacuación y lugares de uso común, tanto en funcionamiento como en fallo del alumbrado general. Alumbrado de señalización, indica de forma luminosa señales de las vías de evacuación, tanto en funcionamiento como en fallo del alumbrado general. Se trata de equipos autónomos alimentados por la red eléctrica y por una fuente propia, batería. Señalización de evacuación y medios de protección. Los recorridos y salidas de evacuación y los medios técnicos de protección contra incendios se encuentran señalizados con placas con pictogramas según norma UNE. Se incluye también finalmente entre el inventario de medios materiales, salidas y vías de evacuación, señales de socorro. Desde el punto de vista práctico, ilustramos con unas imágenes didácticas la forma de actuar y afrontar los equipos de emergencia con medios de lucha contra incendios, extintores y bocas de incendio equipadas. Del mismo modo, se adjuntan otras imágenes ilustrativas de prácticas de fuego con diversos medios de extinción. La prevención es el aspecto primordial de la seguridad contra incendios. Gran parte de los incendios que ocurren de manera habitual en los centros de trabajo se pueden evitar teniendo en cuenta una serie de medidas preventivas básicas. El riesgo de incendio está presente de manera permanente en el mundo laboral. En cualquier empresa nos encontramos con combustibles, papel, aceites, pinturas, oxígeno, comburente, focos de ignición, calor, chispas,
Cuando coinciden en el espacio y el tiempo, producen un incendio. La prevención neutraliza las causas físico-químicas y las causas de carácter humano. Las causas físico-químicas pueden ser debidas a instalaciones sobrecargadas, equipos eléctricos con desperfectos, fuentes de calor sin adecuado control, instalaciones eléctricas precarias. Las causas humanas son debidas a fumar en lugares no autorizados, falta de orden y limpieza, desconocimiento, ausencia de formación e información.